¿Cuál es el límite entre el placer y la dependencia sexual? Se trata de una adicción, digamos, con una marcada tendencia a la recaída, según pasa el tiempo, ¿no? Y a veces puede llevar a conductas de riesgo. Estamos hablando de la adicción al sexo. Hay gente que es adicta al sexo. Michael Se Douglas, puede, por ejemplo, claro, ¿no? se puede manifestar de diferentes maneras. Quiero charlar con la psicóloga y sexóloga Silvana Savoini, quien en Instagram la pueden seguir como S. Savoini. S. Savoini, así la siguen en Instagram. Silvana, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, Sebastián, al contrario, es un gusto para mí hablar con ustedes. ¿Qué es la adicción al sexo y cómo se manifiesta? Bueno, mira, la adicción al sexo es una adicción comportamental, es decir, no asociada al uso de sustancias, pero que sí, de todas maneras, como toda adicción, implica un comportamiento compulsivo. Cuando decimos compulsivo, decimos en donde no media una decisión reflexiva, pese a que haya una cierta conciencia de que eso puede ser perjudicial, o bien para la salud, o bien para el proyecto de vida. Es decir, como en todas las adicciones, el comportamiento que no puede dejar de hacerse, por más que sepamos que eso que vamos a hacer va a ser perjudicial para nuestra vida. En este caso, hablamos de el comportamiento sexual. ¿Qué quiere decir? Que es una participación incondicional en situaciones eróticas que pueden involucrar a otras personas o no, porque a veces pensamos que la adicción al sexo simplemente se vincula a encuentros, digamos, con otras personas de forma compulsiva, pero también puede tratarse de una actividad autoerótica, es decir, la persona puede estar sola y ya sea por la masturbación o por el consumo compulsivo de pornografía. Es decir, hay distintas maneras en que se puede manifestar esa adicción. Cuando hablamos de Ya te adicción digo, y de compulsión, ¿de qué asiduidad estamos hablando? ¿De qué frecuencia? mira, más que la frecuencia, porque uno podría pensar, si no caemos en el parámetro de la cantidad, y vos Claro. podés tener, o una persona, digamos, puede tener cualquier cantidad de actividad sexual, pero el parámetro ¿cuál es? No es tanto la frecuencia o la cantidad, sino cuánto eso interfiere en otras esferas de tu vida. Es decir, si para tener esa participación en un encuentro erótico o esa masturbación o consumo de pornografía, vos estás dejando de descansar, dejando de ir a una reunión social, dejando de lado tu trabajo, tu actividad académica, el cuidado de los hijos, o cualquier cosa que ponga en riesgo alguna de las otras áreas de tu existencia, Claro. ese es el límite. Digamos, no importa si es mucho o si es poco, lo que importa es si es algo que es más fuerte que vos, que no lo podés dejar de hacer pese a que sepas que te va a traer problemas, y digamos que se hace de esta manera que se aparta, digamos, del placer, porque el tema también está en que la persona termina angustiada. O Vos sea ves una que actividad luego de la actividad erótica, se siente terminás... culpable. Exacto, porque cuando uno tiene una actividad erótica, en general se siente bien, contento, a gusto, relajado. En cambio, acá, por más que haya algo del orden del placer, que incluso a veces ni siquiera se disfruta demasiado en el momento, pero ponele que haya un placer en el sentido de la respuesta sexual, ¿no? Que se experimente un orgasmo, independientemente del género de la persona, pero después, digamos, lo acecha una sensación de angustia, de culpa, de esto no lo tendría que haber hecho, o de haber perdido otras cosas que son importantes, por ejemplo, como pasa con el uso compulsivo de pornografía, en donde a veces la persona puede pasar toda la noche, digamos, sin poder parar de entrar de un sitio a otro, y cuando se quiere acordar, bueno, ya no descansó y se hace la hora de ir a trabajar o a estudiar, y bueno, eso trae toda una serie de complicaciones. Estoy charlando con la psicóloga y sexóloga Silvana Savoini, que la pueden seguir en Instagram como S. Savoini. ¿Y cómo se trata a una paciente
o a un paciente con esta patología? Y bueno, el abordaje es multimodal, es decir, siempre, por supuesto, con una base psicoterapéutica, preferentemente de modo cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia, digamos, en donde se abordan las cuestiones cognitivas, es decir, cuando digo cognición digo pensamientos, creencias, procesamiento de la información, las cuestiones emocionales y concretamente las cuestiones comportamentales con técnica de control de impulso, etcétera, para poder modular ese comportamiento. A veces se puede necesitar una cuestión interdisciplinaria, digamos, de consulta a veces con psiquiatra o con otras especialidades para, bueno, para ayudar, digamos, en ese tratamiento, pero ahí, fíjate que la dificultad está en que la sexualidad es inherente al ser humano, es una actividad demasiado sustancial como para pedirle que la persona la evite del todo, ¿no? O sea, viste que yo, por ahí vos decís, bueno, la adicción al tabaco, ok, podemos hacer un programa y yo te digo, bueno, tratar de ir dejando, digamos, de fumar, pero uno no puede decir que la persona deje su erotismo de lado ni deje de tener actividad sexual, entonces ahí es más complejo porque, bueno, tiene que aprender a disfrutar de nuevo del erotismo y que no sea simplemente para calmar esa inquietud o ese disconfort interno que es lo que suele motivar el comportamiento compulsivo, más aliviar un malestar subjetivo que la búsqueda de placer en sí mismo. Entonces es reorientar al placer, digamos, el encuentro, el disfrute, el poder realmente saborear ese encuentro y no que sea algo compulsivo que bueno, que después trae todos estos problemas. O sea que es bastante complejo el tratamiento, pero se puede llevar a cabo. ¿Y cuáles son las causas por lo cual alguien se convierte en adicto al sexo? ¿Por qué se desencadena una patología de estas características? Y mira, es bastante complejo porque no hay una sola causa, en la etiología siempre es multifactorial y psicobiosocial, digamos, como en general en todas las adicciones, pero en esta en particular, más allá de la vulnerabilidad que pueda tener al comportamiento adictivo, hay algunas formas de funcionar como el déficit de atención o como otros perfiles, digamos, que generan una probabilidad bastante alta de comorbilidad con adicciones, eso te puede predisponer. Y particularmente al tema de la sexualidad, sí hubo lo que algunos autores llaman una vandalización del mapa de amor. ¿Esto qué quiere decir? El mapa de amor es la hoja de ruta, digamos, con la que cada uno de nosotros va configurando lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le es un estímulo sexual y lo que no. Es decir, ese mapa de amor que vamos armando en nuestra mente, a veces está interferido por cosas que ocurren y que, entre comillas, lo vandalizan, es decir, lo desvían de su modalidad. En algunos casos, no digo que en todos los casos, pero en algunos típicamente puede ocurrir que haya habido alguna situación de abuso, es decir, de abuso, ¿qué quiero decir? Alguna intervención que precipitó el desarrollo psicosexual, que lo aceleró en un momento que a lo mejor que la persona no pudo ir a su ritmo y aparecieron cosas que hipersexualizan, digamos, que es una de las consecuencias del abuso no solo en la infancia, sino en la adolescencia, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un factor. No estoy diciendo que todas las personas con No, seguro, es adicción multifactorial. hayan padecido un abuso, pero suele ser uno de los factores, ¿no? Porque sí, es lo que desconfigura ese mapa de amor, digamos, de alguna manera. Silvana, habló recién del disfrute y a veces de la disociación entre el disfrute y lo compulsivo. Ajá. ¿Y en qué momento disfruta un adicto? ¿No disfruta justamente realizando y poniendo de manifiesto sus deseos? No, fíjate que justamente el disfrute, o en todo caso lo que más le llama la atención, es la promesa de placer. No necesariamente experimenta tanto placer en el encuentro, o en la masturbación, o en el consumo de pornografía, sino es el instante previo en el que aparece esas ansias de tal cosa, ¿no? Lo mismo que ocurre
yo siempre digo el paralelismo con el tabaco, porque por ahí es la adicción más frecuente, pero podría ser con el café, con el alcohol, con cualquier droga Sí, sí. incluso, que es cuando, fíjate que yo actualmente no fumo, pero he fumado más de 20 años en mi vida, casi la mitad de mi vida, y bueno, el que fuma sabe que no disfruta de los cigarrillos. Cuando vos fumás 20 cigarrillos, 30 cigarrillos por día, no los disfrutás, ni siquiera lo registrás sensorialmente, sino que es esa ansiedad, ¿viste? Cuando tenés un amigo que fuma y está encerrado en un lugar donde no se puede fumar y empieza a estar inquieto porque quiere salir a prender un pucho. Bueno, esa sensación de inquietud y esa promesa de que cuando fume el cigarrillo, wow, ahí me voy a sentir mejor, es ese instante, ahí se activa lo que se llama el haz de la recompensa dopaminérgico en el cerebro, que es un circuito que segrega dopamina, que es una sustancia, un neurotransmisor, que tiene que ver con no solo con el placer, sino con la motivación, es decir, con hacernos sentir bien. Cuando estamos eufóricos, cuando estamos enamorados, segregamos dopamina. Bueno, cuando tenemos esa expectativa de las ansias de eso que compulsivamente solemos consumir, lo que fuere, se activa ese haz dopaminérgico. Y entonces ese es el instante que más se disfruta concretamente, que tiene que ver con la promesa de lo que va a ocurrir. Y después cuando ocurre es esto. Por eso es que muchas veces las personas con adicción al sexo lo que describen es una sensación de vacío posterior al encuentro, que no es lo que ocurre cuando vos tenés una actividad sexual que realmente disfrutás. Digamos, sea ocasional, o sea con alguien estable, o sea autoerótica, no importa, ¿no? Pero no te queda esa sensación de vacío. Eso, cuando aparece, es signo de que en realidad esto estuvo ahí para calmar una ansiedad, pero no hubo realmente un disfrute, un placer. Ahí está. Me encantó la charla, Silvana. Gracias por atenderme y también por estos conceptos tan pero tan esclarecedores y valiosos para muchas personas que quizás desconocen cuáles son las causas, los motivos, las sensaciones y todo lo que hemos vertido en esta charla. Bien, bueno, cuando quieran estoy disponible para lo que necesitan. ¿Cómo Un no? gusto para mí charlar con ustedes. La psicóloga y sexóloga Silvana Savoini, en Instagram la pueden seguir como S. Savoini, hablando sobre la adicción al sexo.